Los Apalaches son una de las cadenas montañosas más antiguas del planeta. 480 millones de años de erosión han redondeado sus cumbres y llenado sus valles de uno de los bosques templados más biodiversos del hemisferio norte. Durante gran parte del siglo XX, esos bosques estuvieron en silencio. La tala industrial, la caza sin regulación y la destrucción de hábitat eliminaron o redujeron a mínimos críticos a la mayoría de los grandes depredadores de la región. Para 1950, un excursionista podía recorrer los Apalaches durante días sin encontrar rastro de un solo carnívoro de gran tamaño. Eso ha cambiado. 12 especies de depredadores están regresando a los Apalaches. Algunas fueron cazadas hasta casi desaparecer y han luchado por volver. Otras nunca debieron estar ahí. Y una de ellas, según el registro oficial, no debería existir en absoluto. Los habitantes de la región dicen que la situación se está intensificando. Los datos, en su mayor parte, les dan la razón. Estos son los 12. El primero es el que nunca se fue del todo: el oso negro americano. El oso negro es el superviviente silencioso de los Apalaches. Aún en los momentos de mayor presión de caza, poblaciones reducidas persistieron en los rincones más inaccesibles de las montañas. Lo que ha ocurrido en las últimas 4 décadas no es un regreso, sino una expansión. Las poblaciones de oso negro en los Apalaches del Sur, especialmente en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, han alcanzado densidades que se cuentan entre las más altas de Norteamérica. En algunas zonas del parque, la densidad supera los 2 osos por kilómetro cuadrado. El oso negro se ha adaptado a la proximidad humana con una eficiencia que preocupa a los gestores de fauna. Ha aprendido a asociar a los humanos con alimento, y esa asociación es el punto de partida de la mayoría de los conflictos. El segundo es el coyote, y su historia es la de un oportunista que aprovechó un vacío. El coyote no es originario de los Apalaches. Era un animal de las praderas del oeste, pero cuando el lobo fue eliminado del este de Norteamérica, dejó un nicho ecológico vacante, el del depredador mesocarnívoro de tamaño medio. El coyote lo ocupó, y al hacerlo, se hibridó parcialmente con las poblaciones residuales de lobo, produciendo el llamado coyote del este, un animal más grande que su ancestro de las praderas, mejor adaptado a la caza en bosque y capaz de derribar presas del tamaño de un venado adulto. Hoy, el coyote está en cada uno de los estados de los Apalaches. Es el depredador que más ha crecido en las últimas décadas y el que más se acerca a las zonas habitadas. El tercero es el lince rojo, el fantasma de estos bosques. El lince rojo nunca desapareció por completo de los Apalaches, pero su naturaleza esquiva lo hizo prácticamente invisible durante décadas. Es un cazador solitario, crepuscular, que evita el contacto humano con una eficacia casi total. Lo que ha cambiado no es tanto su número como su visibilidad. Las cámaras trampa instaladas para estudios de fauna han documentado poblaciones de lince rojo mucho más robustas de lo que se estimaba. El animal siempre estuvo ahí. La tecnología simplemente empezó a verlo. Un lince rojo adulto pesa entre 8 y 15 kilogramos y puede cazar presas mucho mayores que él. Su recuperación en los Apalaches es una de las más silenciosas y completas de toda la región. El cuarto es la nutria de río, un depredador que la mayoría de la gente no clasifica como tal. La nutria de río norteamericana fue eliminada de gran parte de los Apalaches por la caza de pieles y la contaminación de los ríos durante la era industrial. Para mediados del siglo XX, había desaparecido de la mayoría de las cuencas fluviales de la región. Los programas de reintroducción, combinados con la mejora de la calidad del agua tras la legislación ambiental de los años 70, han producido una recuperación notable. La nutria ha vuelto a ríos, donde llevaba medio siglo ausente.
Es un depredador acuático formidable, capaz de vaciar un tramo de río de peces, cangrejos y anfibios. Su regreso es un indicador de que los ecosistemas fluviales de los Apalaches están recuperando su salud. El quinto es el fisher, o marta pescadora, uno de los depredadores más feroces en proporción a su tamaño de toda Norteamérica. El fisher es un mustélido de bosque, pariente de la marta y el bisón, con una reputación construida sobre su capacidad de cazar puercoespines, una hazaña que casi ningún otro depredador intenta. Fue extirpado de gran parte de los Apalaches por la tala y la caza de pieles. Los programas de reintroducción en Virginia Occidental, Pensilvania y otros estados han restablecido poblaciones que ahora se expanden por su cuenta. El regreso del fisher tiene un efecto ecológico concreto. Controla las poblaciones de puercoespín, que en su ausencia habían crecido hasta dañar seriamente los bosques jóvenes. El sexto y el séptimo son aves: el halcón peregrino y el águila calva. El halcón peregrino, el animal más rápido del planeta, capaz de superar los 300 km por hora en picado, fue llevado al borde de la extinción en el este de Norteamérica por el pesticida DDT, que adelgazaba las cáscaras de sus huevos hasta hacerlas inviables. La prohibición del DDT en 1972 y los programas de cría en cautividad produjeron una de las historias de recuperación más celebradas de la conservación americana. El peregrino ha vuelto a anidar en los riscos de los Apalaches y también en las estructuras urbanas que imitan esos riscos. El águila calva siguió una trayectoria paralela. Símbolo nacional de los Estados Unidos, estuvo al borde de la desaparición por el mismo pesticida. Hoy, sus poblaciones se han recuperado hasta el punto de ser retiradas de la lista de especies en peligro. Los Apalaches, con sus ríos y embalses, son de nuevo territorio de águila calva. El octavo es el águila real, y su presencia en los Apalaches es más sorprendente. El águila real es un ave de las montañas del oeste y de las tierras abiertas. Su presencia en los Apalaches del este fue durante mucho tiempo considerada marginal o accidental. Pero los estudios de seguimiento con cámaras trampa y transmisores satelitales han revelado que un número significativo de águilas reales utiliza los Apalaches como corredor migratorio y zona de invernada. Estas aves crían en el este de Canadá y descienden por la cadena Apalache durante los meses fríos. El águila real es un depredador capaz de cazar presas del tamaño de un zorro o un cervatillo. Su presencia invernal en los Apalaches, mejor documentada cada año, es un recordatorio de que la región es más importante ecológicamente de lo que los mapas tradicionales sugerían. El noveno es la serpiente de cascabel de los bosques, un depredador que despierta más miedo que casi cualquier otro. La serpiente de cascabel de los bosques es una especie que ha sufrido una persecución sistemática durante siglos. La combinación de matanza deliberada, destrucción de hábitat y captura ilegal la redujo a poblaciones fragmentadas. Su recuperación, allí donde ocurre, es lenta, porque es una especie de reproducción tardía y baja tasa reproductiva. Pero la protección legal en varios estados de los Apalaches ha permitido que algunas poblaciones se estabilicen. Es un depredador de emboscada esencial para el control de roedores. Su veneno es potente, pero la serpiente es notablemente reacia a usarlo contra los humanos. La mayoría de las mordeduras ocurren cuando el animal es manipulado o pisado deliberadamente. El décimo es el jabalí salvaje, y es el intruso. El jabalí no pertenece a los Apalaches. Es una especie introducida, resultado de cruces entre jabalíes europeos, importados para caza, y cerdos domésticos asilvestrados. A diferencia de los demás animales de esta lista, el regreso del jabalí no es una historia de recuperación ecológica, es una invasión.
El jabalí destruye el sotobosque, compite con la fauna nativa, propaga enfermedades y se reproduce a una velocidad que ningún programa de control ha logrado igualar. En el Parque Nacional Great Smoky Mountains, los equipos de gestión llevan décadas intentando controlar la población de jabalíes con resultados limitados. Es el único depredador de esta lista cuyo regreso los biólogos lamentan sin reservas. El 11º es el lobo rojo, y su historia es la más trágica. El lobo rojo, Canis rufus, es una de las especies de cánidos más amenazadas del planeta. Fue declarado extinto en estado salvaje en 1980. Un programa de cría en cautividad rescató a los últimos individuos y en las décadas siguientes se intentó su reintroducción en el este de los Estados Unidos. Los Apalaches del Sur, específicamente el Parque Nacional Great Smoky Mountains, fueron el escenario de uno de esos intentos de reintroducción en los años 90. El proyecto fracasó. Los lobos no lograron establecer una población autosostenible, en parte por la enfermedad, en parte por la mortalidad, en parte por la hibridación con coyotes. El lobo rojo sigue existiendo en una única población silvestre en Carolina del Norte, precariamente sostenida. Su posible regreso a los Apalaches es una de las preguntas abiertas más importantes de la conservación americana. No es un hecho. Es una esperanza con obstáculos enormes. Y el 12º es el que no debería existir. El puma del este fue declarado oficialmente extinto por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos en 2011. Y sin embargo, los avistamientos nunca se detuvieron. Los habitantes de los Apalaches llevan décadas reportando grandes felinos de cola larga en las montañas. La respuesta oficial siempre ha sido la misma: error de identificación o animales escapados de cautividad. Pero hay un hecho que complica esa respuesta. En 2011, el mismo año en que el puma del este fue declarado extinto, un puma macho fue atropellado en Connecticut. El análisis de su ADN reveló que había recorrido más de 2.700 kilómetros desde Dakota del Sur, atravesando el continente, dejando pruebas genéticas confirmadas en múltiples estados, incluyendo el norte de Nueva York. Ese animal demostró algo que cambia la conversación sobre los Apalaches. Los pumas del oeste están dispersándose hacia el este y son capaces de recorrer distancias que ningún mapa anticipaba. El puma del este, como subespecie, puede estar extinto. Pero la especie, puma con color, se está moviendo hacia el corredor de hábitat más grande e intacto del este de Norteamérica. Y ese corredor son los Apalaches. Aquí está la objeción que cualquier observador razonable debe plantear. El regreso de estas dos especies no es uniforme. Algunas, como el oso negro, el coyote y la nutria, son recuperaciones sólidas y documentadas. Otras, como el águila real, son presencias estacionales que siempre existieron en algún grado. Y otras, como el lobo rojo y el puma, son casos donde la esperanza y la evidencia todavía no se han encontrado. Agrupar a los 12 bajo la etiqueta de depredadores que regresan simplifica realidades muy diferentes. Eso es correcto. Y es importante distinguir entre la recuperación confirmada de una especie y la posibilidad abierta del regreso de otra. Pero hay un patrón que conecta a las 12 y que no es una simplificación. Los Apalaches están recuperando su capacidad de sostener depredadores. Los bosques que fueron talados han vuelto a crecer. Los ríos que fueron contaminados se han limpiado. Las presas que fueron diezmadas se han recuperado. Un ecosistema que puede sostener nutrias, fishers, linces y osos en densidades crecientes es un ecosistema que también puede sostener, tarde o temprano, a los depredadores de mayor tamaño que dependen de esa base. El regreso no es una lista de 12 eventos separados. Es un solo proceso con 12 manifestaciones. Piénsalo con lo que la región documenta.
el oso negro en densidades entre las más altas de Norteamérica, el coyote del este ocupando el nicho que dejó el lobo, hibridado y más grande que su ancestro, el lince rojo y el fisher recuperados mediante reintroducción y expansión natural, la nutria de río de vuelta en cuencas donde faltó medio siglo, el halcón peregrino y el águila calva rescatados de la extinción tras la prohibición del DDT, el águila real usando los Apalaches como corredor invernal, la serpiente de cascabel de los bosques estabilizándose bajo protección legal, el jabalí invadiendo lo que no le corresponde, el lobo rojo colgando de una única población precaria, y el puma, oficialmente extinto en el este, representado por una especie que demostró en 2011 que puede cruzar un continente entero. 12 depredadores, 12 historias distintas, un solo bosque que está recuperando lo que perdió. Los habitantes de los Apalaches dicen que la situación se está intensificando, y en el sentido literal de los datos, tienen razón. Hay más depredadores en estas montañas hoy de los que ha habido en un siglo. Lo que no siempre se dice es que eso no es una señal de que algo va mal. Es una señal de que algo se está curando. Estas montañas nunca dejaron de ser salvajes. Solo estuvieron en silencio durante un tiempo. Durante décadas, el bosque de los Apalaches fue un ecosistema al que le faltaban piezas. Los depredadores que habían dado forma a esos bosques durante milenios habían sido eliminados, y su ausencia dejó un paisaje que parecía intacto, pero que estaba, ecológicamente, incompleto. Lo que está ocurriendo ahora es el proceso lento y desigual de completar ese paisaje otra vez, especie por especie, cuenca por cuenca, década por década. Algunas de las 12 ya han vuelto, otras están de camino. Y una de ellas, la más grande, la que el expediente oficial dio por perdida, se acerca desde el oeste, un animal en dispersión cada vez, hacia el corredor de bosque más grande que le queda al este del continente. Si quieres seguir explorando estas historias, ecosistemas que se recuperan cuando las condiciones lo permiten, depredadores que regresan a territorios donde la ciencia los había dado por perdidos, preguntas que el bosque sigue respondiendo a su propio ritmo, suscríbete a este canal. Cada semana, un nuevo documental. Y dinos en los comentarios. De estos 12 depredadores, ¿cuál te sorprendió más? ¿Y cuál crees que será el próximo en volver de verdad?